Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos nuevamente a una clase más virtual de nuestro Colegio Ciencia y Tecnología. De la clase de Comunicación y Lenguaje les saluda la profesora Soani Lisset Blanco Cetina. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes otro tema más. Hoy vamos a ver el sujeto y los tipos de sujeto dentro de la oración. ¿Qué es el sujeto? El término sujeto es visto como un adjetivo que indica todo aquello que está expuesto o propenso a una cosa. Por ejemplo, los estudiantes están sujetos al reglamento de la universidad. En relación a la gramática, el sujeto es la persona, el animal o cosa que ejecuta la acción verbal dentro de la oración y de quién se está hablando. Acá en esta imagen podemos ver, aquí nos dice el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Por ejemplo, tenemos dos oraciones. El perro cuida la casa. El sujeto sería el perro. ¿Por qué? Porque es de él quien estamos hablando en la oración. La otra oración, la película está bonita. El sujeto sería la película, porque es de ella que estamos hablando en esta oración. ¿Cuáles son los dos tipos de sujeto? Acá podemos ver que existen dos tipos de sujeto que nosotros vamos a manejar acá en esta clase virtual, el cual es el sujeto expreso o explícito y el sujeto tácito omitido. ¿Cuál es el sujeto expreso o explícito? Este tipo de sujeto es el que va a aparecer en la oración. Por ejemplo, nosotros podemos decir la oración Pedro come manzanas. Dentro de esa oración estamos viendo que el sujeto es Pedro. Está apareciendo dentro de la oración. Por ejemplo, en esta imagen tenemos otras dos oraciones. El día domingo resultó alegre. El sujeto pues sería el día domingo. En la otra oración, la pelea de gallos fue muy aplaudida. El sujeto sería la pelea de gallos. ¿Por qué? Porque nos está apareciendo de qué es lo que estamos hablando dentro de esta oración. Por eso se le va a llamar sujeto expreso o explícito. Recordemos entonces que este va a ser el que va a aparecer dentro de la oración. ¿Cuántos tipos de sujeto expreso hay? Por ejemplo, hay sujeto expreso simple y sujeto expreso compuesto. El sujeto expreso simple es el sujeto que está formado por un solo núcleo. Por ejemplo, la hermana de Juan llegó hace unas horas. Mientras que el sujeto expreso compuesto es el que está formado por dos o más núcleos. Por ejemplo, la hermana de Juan llegó hace unas horas y fue a visitar a sus papás. Entonces, el sujeto expreso simple es cuando nosotros solo tenemos un verbo, podríamos decir en otras palabras, dentro de la oración. Y el sujeto expreso compuesto es cuando el sujeto está realizando dos acciones, o sea que tiene dos verbos, la oración. ¿Cuál es el sujeto tácito omitido? Este es el cual no va a tener relación explícita dentro de la oración. La idea del sujeto tácito puede pertenecer al terreno de la gramática. Podríamos decir aquellas oraciones que carecen de un nombre o de un pronombre que pueda identificarse con cuál cuenta el sujeto. Y también es definido como sujeto omitido o sujeto elíptico. Por ejemplo, vemos la televisión. Aquí realmente el sujeto no está apareciendo como lo es el sujeto expreso. Por ejemplo, aquí dentro de esta imagen podemos ver que el sujeto tácito es el que no se va a ver en la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, compramos una rica torta. ¿Quiénes compramos una torta? Pues nosotros compramos la torta. Eso es la diferencia entre el sujeto expreso o explícito y el sujeto tácito omitido. Recordemos entonces que el expreso o explícito va a ser aquel sujeto que siempre va a aparecer en la oración y el tácito omitido es el que se va a aparecer
pero sobreentendido. No nos va a decir María compró manzanas. Podría ser, por ejemplo, compramos manzanas. Acá tenemos unos ejemplos de oración de sujeto expreso. Dice, Carlos juega al fútbol. Dentro de esta oración nos está apareciendo el sujeto y pues es Carlos. Mientras que del sujeto tácito tenemos aquí 5 ejemplos de oraciones. Tengo mucha hambre, tienes pocos amigos, compramos unos abrigos, comemos muchos ratones, corro todos los días. Dentro de estas oraciones no nos está apareciendo como dentro de la otra oración, sino que el sujeto está siendo tácito, se está haciendo sobreentendido. Mientras que el expreso sí nos está apareciendo el sujeto. Bueno, nos vemos en nuestra próxima clase. Un gusto poder haber compartido con ustedes este tema que fue el sujeto y los tipos de sujeto dentro de la oración. Esperamos tener muy claro cuál es el sujeto expreso o explícito y cuál es el sujeto tácito omitido dentro de las oraciones.